Bienvenidos y bienvenidas al primer programa del Movimiento Mayo. Somos una organización política del campo nacional, popular y feminista. Los invitamos a participar de Mayo en Movimiento. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Mayo en Movimiento, comenzando el programa número 65, el día de hoy con la presencia de Ana María Fiondela, Alicia Quevedo, Sergio Quiroga, quien les habla, Eugenio Yáñez. ¿Cómo están, compañeros o compañeras? Hola Eugenio, hola compañero, compañera. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo va? Bueno, saludamos a todos y todas los que nos estén escuchando, los que nos vayan a escuchar en algún momento, porque como siempre decimos, esto queda subido en nuestras redes, queda subido en nuestro canal de YouTube, así que los invitamos como siempre a revisar los programas anteriores. Y para comenzar este programa del día de hoy, este programa número 65, no podemos evitar un tema que está saturando la opinión pública, pero que bueno, como espacio político, como Movimiento Mayo y como militantes que provenimos de una extracción sindical, tenemos que posicionarnos también y dar nuestro punto de vista. Vamos a tener la posibilidad de escuchar dentro de un ratito nada más la palabra de María Reigada acerca del acuerdo que finalmente el gobierno argentino alcanzó, este entendimiento que alcanzó con el Fondo Monetario Internacional y que ya cobró la forma de un documento, de un acuerdo que tiene unas cuantas páginas, no sé si lo pudieron leer porque está circulando por muchos lados. Bueno, eso ya está en el Congreso de la Nación, se va a votar porque así lo dispuso el presidente Alberto Fernández, para darle también mayor consenso, pero también porque hay una ley que se impulsó el año anterior, que tiene que ver con que cualquier acuerdo o renegociación o toma de deuda, etcétera, etcétera, con el Fondo Monetario Internacional no puede no pasar por el Parlamento, precisamente para evitar que ocurra lo que ocurrió en 2018, cuando el entonces presidente Mauricio Macri tomó la monumental deuda de 50 y pico mil millones de dólares, de los cuales solamente se desembolsaron finalmente 44 mil, con el Fondo Monetario, que es lo que hoy está en vistas de ser renegociado, precisamente porque nuestro país tiene vencimientos de deuda o tenía vencimientos de deuda para este año y para el año que viene, que resultaban francamente impagables. No había recursos monetarios en dólares para poder hacer frente a esos vencimientos de deuda. No había demasiados escenarios por delante. Los únicos escenarios eran llegar a un acuerdo, lo cual implica, ahora vamos a por ahí hablar un poquitito más sin ponernos aburridos sobre el tema, o llegar a un acuerdo con el fondo o directamente dejar de pagar esos vencimientos de deuda porque no está el dinero para hacerlo, lo cual implicaba un default. Esos eran los únicos dos escenarios. Ahora bien, vamos por el escenario de la negativa, que es el que proponen algunos, o el que propondrían algunos espacios políticos, por ahí cercanos al trotskismo, a la izquierda, incluso a ciertos sectores de la izquierda dentro del frente que componen el kirchnerismo, el Frente de Todos también, se manifestaron opuestos, digamos, al acuerdo con el fondo. Recordemos, sin ir más lejos, la carta de Máximo Kirchner, renunciando a la presidencia del bloque de diputados, argumentando que como él no está de acuerdo con las negociaciones que se hicieron con el fondo y con el acuerdo al que se estaría alcanzando, entonces poco podría ser quien buscara los consensos en la labor parlamentaria para que eso se votara. Yo por mi parte, sin ser excesivamente crítico con Máximo, me parece que la lectura política que hay que hacer no puede prescindir de estos dos escenarios. O se llega a un acuerdo con el fondo y vemos de empezar a pagar más adelante,
o entramos en un escenario de default, lo cual implicaría un montón de perjuicios para nuestra economía y posiblemente, creo yo, y esta es una opinión mía, le iba a cortar la vida al gobierno de Alberto Fernández, porque no sé si estaba en condiciones de afrontar una corrida cambiaria y una desestabilización como la que ya se avecinaba en ese escenario. ¿Qué implica, ahora bien, qué implica el acuerdo con el fondo? Bueno, implica una serie de cuestiones. Implica que el gobierno tiene que emprolijar de aquí en adelante algunas cuestiones de las cuentas públicas, tiene que reducir el déficit fiscal, que hoy por hoy está en un nivel elevado, lo tiene que ir bajando paulatinamente año tras año, de acá a 4 años. Tiene que dejar de financiar el Banco Central al Tesoro, es decir, no puede seguir expandiéndose la emisión monetaria al ritmo que lo estaba haciéndose, tiene que ir reduciéndose también ese financiamiento. Tiene que también el gobierno tratar de atacar la inflación, que es uno de los problemas más graves que tiene en este momento nuestra economía, y bueno, que lo percibimos cada uno de nosotros a diario, cada vez que vamos al supermercado. Bueno, una serie de metas que el Fondo Monetario va a ir monitoreando. Va a haber controles trimestrales del Fondo Monetario aquí en nuestro país para revisar estas cuestiones. A ninguno, a nosotros no nos agrada esto, no es algo que nos ponga contentos, ni que se tenga que sentar el gobierno a discutir cuestiones políticas con el fondo, ni que tengamos que ver si el gobierno va o no a avanzar en un ajuste. O sea, son todas cuestiones bastante incómodas las que hay por delante en este sentido, pero sí creemos importante, y ahora cedo la palabra, sí creemos importante sentar la siguiente posición. Es muy importante que el gobierno se fortalezca hacia el interior primero y también hacia el conjunto de la sociedad, que quede claro que el escenario de default era el peor escenario posible para todos los actores de la economía argentina, también para los trabajadores. No iba a ser un escenario fácil para los trabajadores, podía ser un escenario de despidos, de pérdida salarial, de devaluación de nuestros ingresos. Digo, era un escenario muy, muy complicado. Y en el marco de este acuerdo, lo que sí tenemos que disputar muy fuertemente es que esa reducción del déficit fiscal que hay que implementar, porque es lo que el fondo va a monitorear, que no salga del bolsillo de los trabajadores, de los asalariados, de los jubilados, ni de los trabajadores informales. Tenemos que tener conciencia que ahí hay una disputa muy importante para dar, y que este ajuste fiscal lo tiene que pagar o lo tiene que compensar el Estado recaudando más, no quitando ni reduciendo salarios. Hay que recaudar más, y la única manera de recaudar más es evitar la evasión, combatir la evasión, recomponer el esquema impositivo, gravando a aquellos sectores que más dinero ganan, muchos de los cuales son los sectores más, lógicamente, los más poderosos de nuestro país. Por ejemplo, los sectores agroexportadores. Bueno, ahí enseguida salió la sociedad rural a tratar de judicializar el tema de las retenciones. Es muy importante que el gobierno se empodere y que pueda dar esta disputa que se avecina. Entonces, yo acuerdo en gran parte de lo que vos decís, Eugenio. Considero que no hay otra posibilidad más que acordar con el fondo, no porque a nosotros nos guste que el fondo esté acá, pero vale recordar que al fondo no lo trajimos nosotros, como gobierno, ¿no? Situándome del lugar de frente de todos. No es este gobierno el que puso al fondo en nuestro país, sino que el fondo lo trajo el macrismo. Y junto con el macrismo, en esto va a venir el fondo a monitorear cada 3 meses, y hay una pérdida de la soberanía económica. Perdemos soberanía económica, pero no fue nuestra decisión perder esa soberanía económica. Nosotros habíamos ganado esta soberanía económica pagándole al fondo en el momento que gobernaba Néstor la totalidad de lo que se adeudaba.
y fue el macrismo el que trajo nuevamente al fondo y con esto la pérdida de soberanía económica. Y obviamente, así como el macrismo y todos sus aliados quieren que el ajuste lo paguen los trabajadores, lo paguen los jubilados, lo paguen los maestros y con eso reducir el déficit, de alguna manera reducir el déficit fiscal, nosotros consideramos que el impuesto a la riqueza, yo considero que el impuesto a la riqueza debe ser anual, que las grandes fortunas deben pagar mayores impuestos, que debe haber una mayor segmentarización en el pago de los subsidios, en la quita de los subsidios, que los que tienen más tienen que pagar más y que son los trabajadores los que no debemos pagar este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En ese marco, como bien dicen ustedes, nosotros no llamamos al fondo, no lo trajimos de vuelta. Tampoco los trabajadores contrajimos ni disfrutamos de esas divisas, no las disfrutamos en forma de escuelas, de hospitales, de caminos, de medidas sociales, sino que gran parte de ese dinero fue, así como entró, inmediatamente fugado. Hay una causa penal que inició el presidente Fernández, que estaba durmiendo una cómoda siesta en el juzgado de la jueza María Eugenia Capuchetti, a lo mejor en parte por el inicio de sesiones en el Congreso y que el presidente haya nombrado el asunto. La jueza María Eugenia Capuchetti levantó el secreto bancario ante un pedido del fiscal Franco Picardi para que el Banco Central identifique a todas las personas físicas y jurídicas que compraron divisas durante el periodo 2015-2019. También solicita identificar a todas las empresas, incluidos los bancos, que realizaron transferencias de divisas netas al exterior durante el mismo periodo. De aquí a que la paguen los que fugaron las divisas hay un largo camino, pero no nos debemos olvidar que somos el mismo pueblo que sentó en el banquillo de los acusados y mandó a la cárcel a nuestros asesinos, a nuestros genocidas. Este otro tipo de criminales, en este caso económicos, tal vez nos lleve muchísimos años, pero no está mal que busquemos e identifiquemos a los responsables de mínima para no volver a caer nuevamente en sus manos. Y digo, para agregar algo a lo que vos estás diciendo, Ali, y de alguna manera también digo, profundizar esto que vos decías, nosotros fuimos un pueblo que supo poner a los asesinos de la dictadura militar en el banquillo de los acusados y los condenó. Cosa que, por ejemplo, el gobierno chileno no pudo hacer, cosa que, por ejemplo, el gobierno español tampoco pudo hacer. Y que aún hoy siguen tratando de poner en enjuiciar a esos asesinos. Este mismo pueblo es el que hoy está dando la lucha para que los que cometieron para nosotros un crimen, digo, que es fugarse la plata que nos habían prestado como país, es el que va a seguir adelante con estas causas. Y la mejor manera de seguirlo con esto es manteniéndonos unidos, como frente de todos. La verdad que la discusión nos enriquece, pero en el momento de tomar una decisión nos tienen que encontrar unidos, no nos tienen que encontrar divididos. Dividirnos es hacerle el juego a la derecha. Dividirnos en realidad no nos debilita como frente, sino que fortalece a la derecha. Entonces, cada acción política que se lleve adelante de acá en más va a hacer que mejore mejore o le dé sentido a esta disputa que estamos dando o fortalezca a la derecha. Entonces le pido por sobre todas las cosas a los que tienen niveles de decisión política que por favor pensemos cada acción que vamos a hacer a quién le sirve. O nos sirve a nosotros o le sirve a la derecha. Entonces nada más que eso. Un llamado a la reflexión, de acá para arriba. Bueno, bien. Está muy bueno lo que aportan los compañeros. Me parece que estuvo muy contundente el otro día el presidente Alberto Fernández en la apertura ordinaria de las sesiones del Congreso y bueno, el bloque
Juntos por el Cambio se partió, el PRO se levantó en el momento precisamente que el presidente estaba diciendo que se iba a continuar con este proceso, con esta denuncia penal que se estaba haciendo para investigar qué había pasado con esa deuda que tomó el presidente Macri, y se levantaron y se fueron. Evidentemente es una herida que ellos no están dispuestos o es un costo político que no están dispuestos a asumir cuando efectivamente Macri vino acá a imponer un modelo de valorización financiera, de timba financiera, y cuando no hubo más guita porque nadie estaba poniendo un peso en un dólar en el país, esa famosa lluvia de dólares que Macri prometió cuando asumió, no le quedó otra más que acudir al Fondo Monetario, o acaso fue el plan desde el principio. Recordemos que Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner venían anunciándonos, vinieron a traer de nuevo al fondo. Nos parecía irrisorio en ese momento. Argentina era un país casi desendeudado en términos de deuda en moneda extranjera, y hoy el discurso que trata de imponer el macrismo para rebatir y para discutir es que en realidad Macri tomó esa deuda para pagar deuda que había tomado el kirchnerismo. No sé si lo escucharon, están todos sistemáticamente diciendo eso. No es más que un argumento que busca confundir y mezclar las cosas. Mezclan cuestiones como déficit fiscal o deuda en pesos con deuda en moneda extranjera, y sobre todo deuda en moneda extranjera con el Fondo Monetario Internacional, que más que un organismo de crédito es un organismo político, que lo que busca es generar una determinada línea política para las finanzas y para las cuentas públicas de los estados que se endeudan con ese organismo. Lo del fondo fue una tragedia. Hoy estamos viendo cómo salir de ese escenario de tragedia, y esperemos que tengamos un sendero posible, y que, como hizo Néstor Kirchner en el año 2005, podamos en algún momento cancelar esa deuda y quitarnos de encima el yugo de tener que estar negociando nuestras políticas internas con el Fondo Monetario Internacional. ¿Querés agregar algo, Alicia? No, quería decir que es muy fuerte, como siempre, la disputa de sentido, ¿no? Si uno no está muy en el tema o se cansa de escucharlo, tanto escuchar que este gobierno está negociando lleva a veces a pensar que este gobierno la contrajo. Hay sobre esto encuestas hechas, trabajos hechos. No te dejes vender lo que no es. Bueno, vamos a cerrar este primer bloque escuchando a nuestra referente, la senadora provincial María Reigada. Le pedimos que nos enviara un audio comentando el posicionamiento del Movimiento Mayo al respecto del acuerdo con el Fondo Monetario, y esto es lo que nos respondió. Bueno, un saludo para toda la audiencia de la radio, de este programa de Movimiento Mayo de San Isidro. Un saludo para quienes lo llevan adelante, porque tener estos medios de comunicación nos ayuda muchísimo a poder tener otras palabras, a poder generar debates más profundos acerca de las situaciones que estamos viviendo. Lo primero para entender qué es lo que está pasando con el tema de la deuda con el Fondo Monetario Internacional es que cuando Macri y Vidal Larreta asumen el gobierno en el 2015, lo asumen con un país desendeudado. Nos había costado muchísimo poder salir de los designios del Fondo Monetario Internacional. Habíamos logrado salir de esa deuda horrorosa que se había contraído estatizando deudas privadas en la época del terrorismo de Estado. Y nuevamente caer en el Fondo Monetario Internacional nos trae algunos recuerdos de esas situaciones que vivimos, de los ajustes terribles que se vivieron a partir de las políticas neoliberales que se implementaron, tanto desde la época del terrorismo de Estado, como después en otros gobiernos que vinieron incluso en época de democracia. Así que el gobierno de Néstor y de Cristina, que lograron
el desendeudamiento con ese propósito de lograr nuevamente la soberanía en cuanto a políticas económicas en nuestro país, se vio fracturado nuevamente por la deuda que asumen Macri, Vidal y Larreta. Y el otro tema es cómo el Fondo Monetario elige a quién le da más posibilidades y a quienes le da menos posibilidades, porque nuestro país tenía para endeudarse una lógica de endeudamiento hubiese sido como máximo 18.000 millones de dólares, y sin embargo la deuda que se contrajo supera los 45.000 millones de dólares. Se hizo a último momento para ganar las elecciones, y esto ya está dicho a confesión de parte, relevo de prueba. Este gobierno asume con esa deuda impagable, una deuda que no se debería haber contraído, que nuestro país no la debería haber pedido, pero que el Fondo Monetario Internacional tampoco la debería haber ejecutado. Porque además no lo vimos invertido ni en obra pública, ni en generación de fuentes de trabajo, no lo vimos invertido en salud, no lo vimos invertido en educación, no lo vimos ni siquiera invertido en políticas sociales, y lo que sí vimos fue las consecuencias del ajuste permanente del gobierno de Macri, de Vidal y de Larreta. Estamos ahora con esta espada de Damocles, que cualquier actitud que tengamos siempre va a ser insatisfactoria, porque la realidad es que lo que no debería haber pasado es esta deuda con el Fondo Monetario Internacional de la manera que se la contrajo. Tenemos que fortalecer los espacios sindicales, las organizaciones, las mesas intersindicales, la mesa de la producción y trabajo, porque lo único que nos queda en estos momentos para evitar el ajuste sobre la clase trabajadora es que paguen quienes la vieron pasar, quienes se enriquecieron a través de las políticas fiscales de Macri, Vidal y Larreta, quienes fugaron los capitales que trajo esa deuda, porque otra vez el castigo sobre la clase trabajadora no lo podemos admitir. Así que la misma unidad que nos sirvió para ganar las elecciones en el 2019, esa unidad en la calle de todas las organizaciones sindicales, sociales y políticas, nacionales y populares, hoy la tenemos que expresar también en este sentido. La deuda no la va a pagar el pueblo trabajador. Ahora para el 8 de marzo las mujeres vamos a marchar, va a haber una gran columna de mujeres del campo nacional y popular que vamos a plantear nuevamente: la deuda es con nosotras. El 24 de marzo tenemos que marchar también repudiando esta actitud del gobierno de Macri, Vidal y Larreta, que nos deja con esta perspectiva tan odiosa, y seguramente el 30 de marzo habrá una gran marcha recordando al 30 de marzo de la resistencia en la época de dictadura, pero también de la resistencia a los ajustes de Macri, Vidal y Larreta, que se expresó también contra la deuda que se estaba asumiendo en ese momento por ese gobierno. Así que esa unidad es la que tenemos que seguir afianzando, pero tiene que ser una unidad en el debate, fortaleciendo nuestro gobierno, porque la resistencia es hacia las políticas de ajuste que quiera implementar el Fondo Monetario Internacional sobre la economía de nuestro país. Ahí es a donde tenemos que apuntar. Tenemos que volver a ganar las elecciones en el 2023 y por eso tenemos que transitar este periodo que viene después del ajuste que tuvimos de ese gobierno neoliberal, el padecimiento de esta pandemia que nos golpeó en las economías de todos los países a nivel internacional, a nivel mundial, y que tanto nos está costando salir. Esta unidad nos tiene que servir, porque si volvemos a caer en nuevas políticas neoliberales, el pago de la deuda va a ser con los sectores más vulnerables de nuestro pueblo.
Un abrazo y nos veremos en la calle y nos veremos en cada actividad, en cada acción que vayamos realizando para generar mayor fuerza popular, mayor fuerza organizada, sindical, social y política. Los abrazo y las abrazo. Hoy te digo mi dolor, nada tengo sino el sol de mis recuerdos. Hijo, hoy te doy mi soledad, desde mi universo azul de trino y sueños. Quise echar raíz, ser simiente y luz, florecer entre los surcos del amor. Quise ser hogar, lumbre y comunión, y vivir en la tibieza del querer. Quise armar mi mundo con estrellas de papel. Quise unir las manos y los ojos en canción de eternidad. Quise armar mi mundo con estrellas de papel. Quise unir las manos y los ojos en canción de eternidad. Yo no pude aprisionar este mundo de ternuras compartidas. Hijo, a tu asombro sin final, hoy le doy este vacío sin medidas. Nada es el amor sin el tuyo y yo, brindándose en el beso y el vivir. Hay abismo y fe, luz y oscuridad, laberintos, confusiones, pequeñez, dudas que rompieron mis estrellas de papel, noches, soledades, sin su alma, sin su piel, amándome. Hijo, eres lejano, barrilete en el azul. Quiero que tu vuelo viva en notas, en mi música, en mi ser. Hijo, hoy te digo mi dolor, nada tengo sin el sol de mis recuerdos. Muy bien, estamos de regreso con el segundo bloque. Les comentábamos la semana pasada, creo que fue, o la anterior, no me acuerdo, que nuestra compañera Ana, durante
el verano había estado recorriendo distintos lugares y conversando con algunas personas. Tenemos todavía bastante material pendiente que vamos a ir administrando, pero en esta ocasión queremos presentarle una entrevista que le hiciste a Sebastián Echarri. Contanos quién es Sebastián. Sebastián Echarri es un músico que entre todas sus ocupaciones, porque tiene muchas, participa de lo que es el Movimiento Mayo en Mar del Plata. Cuando yo estuve allí, tuve la oportunidad de conocer las actividades que Mayo Mar del Plata en su conjunto hacen, atendiendo a un barrio, y además tienen varios proyectos en un local de cooperativas. Tienen proyectado hacer un centro cultural y un bar abajo, tiene 3 pisos el lugar donde ellos están. Abajo piensan hacer un centro cultural y un bar, una cooperativa que atienda el bar. También tienen su 3er piso una cooperativa de costureras, que justamente el día que yo llegué estaban trabajando porque ya les había llegado un pedido de algo para delantales para las escuelas. Así que bueno, y en este momento este compañero está en Medellín, Colombia, participando, lo invitaron como músico a participar en la conmemoración del Día de la Dignidad de las Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia, en Medellín, junto a otros músicos, Chacarera Roja, Laura Isabel y Cristina y Elías Caballero Doria, que son diferentes músicos de allá. Bueno, eso es lo que yo les puedo resumir de la experiencia de haber estado con estos compañeros. Perfecto, Ana. Bueno, vamos a escuchar la entrevista y volvemos con más. Hola, ¿qué tal? Soy Sebastián Echarri. Estoy trabajando en el sector cultural del Movimiento Mayo en Mar del Plata. Aquí desde el centro cultural que estamos construyendo, que estamos llevando adelante en el barrio Villa Primera, Avenida Libertad y Marconi, en donde proyectamos una gran cantidad de actividades a lo largo del año para sumar a este movimiento transformador, ¿no? El Movimiento Mayo es eso, es un movimiento transformador que intenta intervenir sobre la realidad para generar nuevas condiciones más justas, más igualitarias, con más posibilidades, para que nadie se caiga del barco, como solemos decir. Exactamente. Y yo creo que también es alguien más aglutinante, ¿no? O sea, que no importa de dónde vengas, sino qué haces. Sí, esto es algo que tiene mucho que ver con la ética de la acción. Estamos siempre construyendo redes, buscando la forma de llegar a más territorios posibles, porque justamente hacer política es eso, ¿no? Llegar a los territorios, construir estrategias y redes de posibilidad para todos y todas. Es como decía el teniente general Perón, mejor que decir es hacer. Claro. Y después mejor que hacer es realizar. Pero eso de la realización, estaríamos un poco en deuda. Sí, estamos en eso, tratando de generar estas herramientas en distintos espacios desde una característica multisectorial que tiene el Movimiento Mayo en Mar del Plata. Y esto quiero destacarlo, ¿no? Porque nos permite tener miradas divergentes de la realidad y poder discutir profundamente con conocimientos desde distintos ángulos y sectores que nos amplían el horizonte de acción, ¿no? Porque la acción política requiere de eso para llegar con más fortaleza. Requiere un diálogo general, sí, ¿no? Un diálogo. Eso es diálogo, ¿no? Y ustedes, yo vi en el local que tenían muchas actividades
Y hay una que me llamó muchísimo la atención, que es una cooperativa de textil. Contame un poquito de eso. Sí, pensamos este espacio como un polo productivo, cooperativo, social y cultural, en donde habitamos muchos espacios, entre ellos espacios formativos, cooperativas como la textil que vos mencionás, o la de alimentos que queremos terminar de instalar, o la que va a funcionar para manejar el bar cultural, en donde el centro cultural funcionará, ¿no? O sea, es un espacio diverso, amplio, participativo, y ahí las cooperativas entran a jugar un papel fundamental, no solamente en el sostenimiento, sino también en llevar adelante las políticas concretas de generar trabajo para la gente. Claro, el trabajo Genuino, autogestionado, cooperativo, que tiene otras lógicas diferentes a la del capital y el trabajo desde una mirada más y además que tiene esta perspectiva de que el cuidado de ese trabajo es propio. Claro. Y no es que, está bien, en una cooperativa hay como tipo jefes, digamos, o alguien que ayuda. Hay roles. Hay roles, exactamente. Roles. Yo lo que quería decir era que no es un jefe como en el que el capitalismo nos muestra, sino que es un jefe que fue elegido por sus compañeros, que es aceptado por sus compañeros, porque le ven una, digamos, una aptitud mucho más que de venga acá, porte allá y haga así, ¿no? Claro, acá no hay herencia de espacio, sino hay otro tipo de situaciones legitimadoras, como es que tus propios compañeros y compañeras resuelvan que podés tener un rol de esa característica. Incluso las decisiones se toman en asamblea. Claro, sí, tienen otras lógicas. Sabemos que el cooperativismo tiene otras lógicas y además otra distribución, ¿no? De lo que produce esa cooperativa de trabajo. Eso es mucho más justa. Eso es importante y es mucho más justo que la teoría del derrame, ¿no? De la cual ya estamos cansados y cansadas. Ya venimos derramando. Derrapando, digamos, como sociedad, con la teoría del derrame. Entonces, bueno, estas lógicas que también entran a transformar, ¿no? Porque las lógicas del cooperativismo, por un lado, la lógica del acceso cultural a todas las personas, la lógica del trabajo cultural genuino, como nosotros concebimos la cultura, no como un hecho recreativo ni decorativo, sino como un trabajo transformador, a su vez, porque interpela directamente a lo simbólico, a la construcción simbólica del entendimiento de la realidad. Y otra cosa también que muestra la perspectiva de lo que vos estás hablando, me parece que trae a colación esto de la cultura es un derecho, la educación es un derecho, el goce es un derecho, la diversión es un derecho, todo es de esta perspectiva de derechos humanos. Claro, de ampliar los horizontes del derecho, claro. Sí, de las personas. Sí. Por eso cuando nos preguntan qué acciones o qué queremos desde el movimiento, bueno, es eso. Claro, es totalmente. Eso, es garantizar también la participación. Hay algo que a veces nos olvidamos en esta vorágine de la cotidianidad, que es que participar es también determinante para la construcción de la autoestima, ¿no? De las personas. Totalmente. Y de los colectivos de personas. Totalmente. Cuando somos parte de algo, lo sentimos en nuestra carne propia, sentimos que tenemos la capacidad de modificar nuestro rumbo, de no estar condenados a lo que algunas otras personas deciden sobre nuestro destino. Claro, en este caso participamos para transformar la realidad, y eso no solamente me pasa a mí, sino a cada persona que integra el movimiento Mayo en Mar del Plata. Nos sentimos parte porque hay un lugar y un espacio para poder participar, debatir, para aportar. Claro, que te hace sentir contenido, que te contiene y decir, bueno, para estos cristianitos, les digo así, ¿no? Valgo algo. Para el común de los mortales quizás no valgo nada, entre comillas, pero ellos han podido y hemos podido a través del movimiento detectar cosas muy profundas y muy, que decía, mira, estaban ahí, ¿no? Esto de
diamantes en bruto que hemos detectado en muchos lugares, ¿no? La organización es fundamental, la organización y la construcción de redes, la articulación y el diálogo. El movimiento Mayo también tiene eso, ¿no? Tener muy claro el camino, como los puntos fundamentales por los cuales trabajamos. Entonces, quienes nos acercamos al movimiento en algún momento, nos acercamos porque nos enamoramos del movimiento, porque podemos participar, porque sabemos hacia dónde vamos, tenemos certezas, podemos estar espalda con nuestros compañeros y compañeras, tenemos confianza delegada, confianza delegada que es también fundamental para nuestros representantes. Y bueno, ahí vamos, en ese camino. Incluso nuestros representantes nos dicen participen, háganos saber las cosas. No es una confianza ciega que porque lo dice fulanito voy, entonces sin discernimiento y sin crítica. Yo creo que lo que nos posibilita a nosotros el Movimiento Mayo es plantear la cuestión, pero críticamente, y ver una posibilidad de cambio y de transformación. Nos pasa en la radio, ¿no? Que nadie nos dijo digan esto o digan lo otro. Podemos traer temas polémicos y hemos polemizado y sin embargo seguimos subsistiendo con nuestros 63 programas. Creo que esto de la crítica es de la crítica constructiva, no la crítica que siempre hemos tenido, decir, porque ustedes son. No, levantar el dedito ya no más, ¿viste? Entonces, sí, ustedes son esto, pero yo te propongo que hagas esto otro, ¿no? O sea, criticar y proponer. Es muy fácil sentarme y criticar y tirar piedras y que cuando las piedras vuelen... Sí, es muy importante eso. Me parece que para poder ser dignos partícipes del movimiento tenemos que ser críticos y reflexivos, ¿no? En el sentido de tener una crítica constructiva y tensionar para bien. La política es tensión, siempre hay una tensión. Claro, lógicamente. Entonces, cuando logramos un estadio que lo llegamos a concretar por la acción política, inmediatamente, si no hay una tensión posterior, entonces algo estamos haciendo mal. Tensionamos para ir más adelante, para caminar. Es como decía Galeano, ¿no? La utopía para qué sirve, ¿no? El horizonte para qué sirve. Miramos hacia adelante, tensionamos y caminamos, como una especie de motor interminable que nos va a encontrar hasta los últimos días de nuestras vidas, trabajando en ese sentido. O si después uno entiende que no es más esto y va a otro lado, también sentir que no es que se traiciona el irse para otro lado, sino que uno va viendo dónde encaja mejor y dónde puede hacer mejor las cosas, en el buen sentido, ¿no? Hay veces que sí, uno descubre traiciones y cosas por atrás que me parece que en este momento no estarían buenas. Bueno, me alegro mucho de escucharte y de que los compañeros también los escuchen. Bueno, Ana, la verdad que es un gusto compartir con vos este café. Estamos acá en un café de Mar del Plata, frente al Centro Cultural. Y ha sido un gusto encontrarnos, recorrer el espacio y también charlar un poco, reflexionar sobre todos estos temas que para nosotros son fundamentales, ¿no? El derecho a la cultura, el derecho al trabajo, a la vida digna. Tal cual, y creo que el haber generado un Mayo Cultura provincial, un Mayo Cultura, es que la cultura de a poco está como limpiándose la cara, digamos, ¿no? Limpiándose la cara y mostrando sus verdaderos rostros de transformación, ¿no? Porque realmente uno que participa de ese espacio ve cada cosa que dices, mira, ¿no? Esta cosa de... a mí me gustaría que todo lo que nosotros hablamos en Mayo Provincia se viera y no porque se oculte, sino porque, bueno, cuesta
también Sí, llevar cuesta teatro, que llevar... tengan resonancias las cosas hoy en este Pero momento porque de cuesta, en el infoxicación. sentido de llevar una obra de teatro es difícil, ¿no? A cada, es toda una costosidad económica grande llevar una obra de teatro. Eso Sí, hay que ir construyendo los puentes Claro. para eso, para un esquema de posibilidad. Hay que abrir los esquemas de posibilidad. Y para eso la base más grande de la pirámide, ¿no? Construida, que es la legitimación colectiva. Sí, sí. Tanto los estados como las sociedades responden ante las inquietudes y las necesidades colectivas, no las individuales. Pero también tenemos que tener conciencia de que eso va de a poco, no es que se consigue de un día para otro. Yo me pongo yo pongo siempre este ejemplo. ¿Cuánto les costó a las compañeras que entre en agenda el tema del aborto? Muchos años. De ido, dale que va, hasta que un día alguien dijo, algo tenemos que hacer con estas cristianas. Entonces, me parece que la cultura pasa por ahí, no cejar en el intento, este año no, y van a pasar 10 años que no, hasta que un día alguien diga, ¿qué vamos a hacer con estos cristianos para que dejen de venir a golpear cacerolas? Y bueno, y así entran las cosas en agenda en el Congreso, así entran. Por alguien que dijo, miró para afuera de una ventana del Congreso y dijo, mira, estos cristianos otra vez, bueno, vamos a darle bolilla. Así entran no hay otra forma de que entren las cosas en agenda. Claro. Sí, que vos entras un proyecto particular, personal, por mesa de entrada, te lo reciben, pero en agenda, todo lo que cuesta. Pero me parece que cultura tiene que cultura mayo, por ejemplo, no tiene que cejar. Y si hacemos una reunión, y si hacemos una movilización, y dale, hasta que un día, ese es nuestro criterio desde el programa, ¿no? Que algún día llegaremos a un programa más grande, pero bueno, trabajando mucho. Nuestra definición es la insistencia. Vamos a seguir hasta como hasta tabanitos, que se dé. como Sí. tabanitos. Claro que sí. Un abrazo, Ana, y Bueno. saludos a todas las compañeras y a los compañeros de San Isidro y de todo el movimiento Mayo, la red provincial que crece y crece cada día. Bueno, gracias a vos. Estamos en marzo, aunque parezca que no terminó el verano, seguimos en verano. Lo que pasa es que empieza efectivamente el año. Yo soy una convencida de que el año empieza en marzo. ¿Por qué? Porque empiezan las clases. Y las clases son el gran organizador de los tiempos, el gran organizador familiar, el gran organización hasta del trabajo de los padres, que se va acomodando alrededor de a qué hora entran, a qué hora salen los chicos, qué día tienen educación física, cómo hacemos para viajar. Bueno, empezamos las clases gozosamente, una vez más, en la provincia de Buenos Aires y en muchísimas provincias del país, en la gran mayoría, que es como decir, acá estamos de nuevo y seguimos apostando y seguimos, no, apostando no, qué fea palabra, apostando, y seguimos creyendo en el futuro, saludando al futuro cada mañana, en esos chicos, en esa sonrisa, en esa bandera. Tuvimos la suerte de visitar varias escuelas, otros trabajamos en las escuelas, y había una cosa diferente este año, algo muy distinto, que era reencontrarse después de mucha ausencia, de mucho tiempo de aislamiento, de mucha burbuja, de mucha clase parcial. Todos los veíamos muy grandes,
Había ojos muy asombrados porque hacía mucho que no estábamos en el patio de la escuela, y había especialmente en los padres, yo estaba paradita entre los padres, entre los abuelos, una emoción muy grande y también un alivio de volver a la normalidad. Así que saludamos desde acá a todos los alumnos, alumnas, alumnes que empezaron o continúan su escolaridad, también a los adultos y adultas que se animan a estudiar. A lo mejor muchos se animaron durante la pandemia porque era virtual, porque bueno, lo hacían desde la casa. Bueno, saludamos a todos los que estudian, y muy especialmente un abrazo enorme a todos nuestros compañeros, docentes y auxiliares, nuestras maestras, maestros, profesores, profesoras, auxiliares, cocineros que sostienen con su trabajo las escuelas, con su esfuerzo las escuelas, y empezamos una nueva etapa que esperamos que sea mejor para todos. Y de paso te digo que si vos sos grande, sos adulto y tenés un rato, no dejes de acercarte a uno de nuestros centros de educación de adultos, los CENS. No dejes de acercarte a un centro de formación profesional, a la universidad, donde puedas, donde te lleve tu inquietud y tus posibilidades. No dejes de estudiar, creemos en la educación continua y te alentamos y te esperamos. En gran parte del inicio de las clases se la debemos a que el Gobierno Nacional dio o realizó una de las campañas, o la campaña de vacunación más grande de nuestra historia, y que la provincia de Buenos Aires, como lo dijo nuestro gobernador Axel Kicillof, si fuésemos un país, hubiésemos sido el cuarto país a nivel mundial en la campaña de vacunación que se llevó adelante, y que de alguna manera continúa con los vacunatorios en las escuelas y vacunando a los docentes, dándole prioridad por sobre todas las cosas a nuestros estudiantes y a nuestros docentes para que esto ocurra. Tenemos un par de noticias más. El 8 de marzo, la marcha de las mujeres. Tenemos una deuda interna que es con las mujeres, y esa deuda es con reconocer la gran deficiencia que tenemos como país, como nación, en asegurarles una calidad de vida al igual que los tenemos los varones. Una calidad de vida que les permita transitar libremente a cualquier horario sin sentirse amenazadas, sin sentir miedo por esta situación. Digo, una deuda que implica reconocerlas, y ese reconocimiento es que a igual trabajo, igual sueldo, ni más ni menos. Digo que hoy todavía eso no ocurre, y tantas deudas más que tenemos para con las mujeres. Desde acá, sí. Al respecto te quería agregar, también en este 8M se va a estar haciendo hincapié en los femicidios, ¿no? Y las violencias a que han sido sometidas en este último tiempo las mujeres. Hubo casos que fueron más mediáticos que otros, pero en este 8M también estaremos presentes para hacer hincapié y estar visibilizando esas cuestiones también. Desde las organizaciones de los trabajadores, desde nuestra central de trabajadores junto a otras organizaciones, vamos a estar a las 10 horas con una conferencia de prensa en el Monumento al Trabajo, el día 8, por supuesto, el martes 8 de marzo, y de allí marcharemos al Congreso. Nos encontramos todas, todos, todes a las 16 horas en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Viva las queremos. Si queremos vivir una mejor sociedad, esa sociedad nos tiene que contener a todos. Si queremos tener una mejor sociedad, necesitamos que todas estén vivas, y tenemos que generar las condiciones para que eso suceda. 24 de marzo se celebra el 24, vamos a acompañar y vamos a estar presentes nuevamente en la plaza ese 24 de marzo. Vamos a preparar el siluetazo
como lo hacemos todos los años, así que los estamos invitando a la preparación de ese siluetazo que se va a hacer en la sede de nuestro sindicato. Vamos a preparar la silueta para ese día. Lo vamos a hacer el jueves a partir de las 17 horas, este jueves, que no me acuerdo qué fecha. El jueves 10. Jueves 10, a partir de las 17 horas en nuestro sindicato Suteba San Isidro, Alsina 380, pero que hay muchas agrupaciones políticas que lo están haciendo y que seguramente van a encontrarla cerca de su domicilio en distintos días y en distintos horarios. Por si vos que nos estás escuchando no sabés lo que es la preparación de esas figuras humanas, de esas siluetas humanas. Algunas vas a ver embarazadas, con los nombres de nuestros compañeros, compañeras, de nuestros 30.000, pero en particular de los de nuestra zona, de los que han sido nuestros compañeros de escuela, nuestros profesores, los trabajadores de estas zonas. Y como bien dice Sergio, no solo las preparamos, sino que luego la noche del 23 o la noche que definamos salimos a pegarlas. Algunas de ellas todavía están desde el año pasado. Con mucha resistencia, ¿no? Yo recuerdo el año pasado que salimos a pegar y teníamos una vecina que venía despegándolas y diciendo que acá en San Isidro no había lugar para hacer este tipo de política, para estas siluetas. Digo, ¿qué es lo que significa esa silueta? Nosotros no vivimos en el pasado, nosotros no vivimos con la cabeza puesta en los 70, no vivimos del pasado, vivimos de cara al futuro, pero que sabemos que para poder construir un mejor futuro tenemos que tener memoria y nos tenemos que apoyar en ella y recordar a aquellos que iniciaron esta lucha en los años 70, porque es una forma no solamente de reivindicar esa lucha, sino es una forma de pensar qué país queremos, qué nación queremos, y que esa nación, igual que decíamos con el 8M, tenemos que estar todos. Memoria, verdad y justicia, es lo que buscamos también con esto, ¿no? Memoria, la verdad, porque eso ocurrió, y una justicia. Y que el terrorismo de Estado no esté presente nunca más. Sí. En otro orden de cosas, se realizó el 38º, miren que me lo aprendí para decirlo acá, Congreso Ordinario de Cetera, que coincidió con juntó o reunió el Congreso del año pasado y del presente periodo, porque obviamente no se había podido hacer, y coincidió con ser el Congreso número 100 en total de Cetera, porque tenemos que pensar que hay congresos ordinarios y extraordinarios. Éramos muchos, con la distancia correspondiente, así que lo tuvimos que hacer en un lugar mucho más amplio, con presencia de congresales de todo el país y encaminándonos hacia el inicio del ciclo lectivo con un nuevo piso salarial, con mejores condiciones de trabajo y con la propuesta de mucha capacitación docente. Eso que leo mucho en las redes, que la escuela de antes era más linda, que era mejor, que la escuela argentina sigue firme en sus convicciones, enseña, resiste y sueña. Tenemos un anuncio más. El 27 de marzo se va a llevar a cabo las elecciones para presidir el Partido Justicialista, el Partido Peronista. En nuestro caso, en nuestro distrito, se compone de 2 listas. Nosotros como Movimiento Mayo pertenecemos al Frente de Todos, con lo cual vamos a estar apoyando a la lista que preside el compañero José Luis Casares y que tiene como primer congresal a Sebastián Galmarini. Esa lista tuvo el lanzamiento en el día de ayer en el Galpón Pampa, acompañado por María Teresa García. También integran, entre otros, Milena La Monega, nuestra concejal del Frente de Todos, también integra esa lista, y otros tantos compañeros que forman parte de la misma. Así que simplemente era para anunciar esto, que el 27 de marzo se llevan adelante estas elecciones. Bueno, después de este vertiginoso último bloque con muchísima información y algunos recordatorios e invitaciones, vamos cerrando el programa del día de hoy.
este programa número 65, así que nos despedimos. Muchas gracias a todos y a todas y nos reencontramos la próxima semana. Chao. Los invitamos a buscarnos en las redes como Movimiento Mayo San Isidro. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Pueden dejarnos comentarios o sugerencias. Nos despedimos hasta la próxima.